La Asociación de Investigadores Investiga UI, que nuclea a más de 900 integrantes de todas las instituciones públicas y privadas relevantes del país, presentó un documento titulado Propuesta de reordenamiento del sistema de investigación e innovación para el Uruguay, que incluye la creación de un ministerio para la investigación y la innovación. Si bien entienden que nuestro país ha hecho importantes avances en la consolidación del sistema de investigación, desarrollo e innovación, también valoran que la estructura de gobernanza transitó una serie de cambios que, si bien acompañaron dicho avance, no resultaron efectivos en la jerarquización de las políticas de promoción al más alto nivel. Por ello, la propuesta presentada se centra en dos aspectos: un nuevo diseño institucional del sistema y el crecimiento que debe tener para ser motor del desarrollo social y económico. ¿Qué pasaría con las agencias que ya trabajan en el tema? ¿Con cuánto mayor apoyo presupuestal debería contar esta iniciativa? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gonzalo Tancredi, astrónomo, docente universitario, presidente de Investiga UI, y también con Rodrigo Alonso, doctor en Ingeniería Eléctrica e ingeniero electricista por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, además de docente. Tancredi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes y gracias por la invitación. Alonso, ¿cómo le va? Buena jornada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro por recibirlo a ambos en esta mañana. En primer lugar, Tancredi, cuéntenos, porque no conocemos efectivamente qué es Investiga UI o Investiga UI, esta asociación que nuclea justamente investigadores en todo el país. Bueno, Investiga UI fue creada hace un par de años atrás, o sea, una organización relativamente reciente que, como tú decías, nuclea, bueno, un poco más de 900, ahora ya somos más de 1050 investigadores e investigadoras de todas las áreas del conocimiento, o sea, va desde las ciencias básicas, tecnológicas, de la salud, ingenierías, pero también las ciencias sociales, las humanidades, la investigación artística. Fue creada, digamos, en mitad de la pandemia, con lo cual, digo, el inicio del funcionamiento fue totalmente virtual, con asambleas multitudinarias por los medios electrónicos, y desde su inicio tuvo como objetivo conformarse como el vocero o un vocero representativo de la comunidad de investigadoras e investigadores del Uruguay. ¿Para qué? Bueno, obviamente, sin duda, para hacer conocer, el trabajo que se desarrollan los investigadores aquí en nuestro país, pero también para poder ser parte de los debates sobre las políticas para el desarrollo del sector de investigación, desarrollo e innovación. Y en ese sentido, bueno, hemos venido trabajando ya desde su inicio en propuestas para temas como los que tú hacías referencia de la gobernanza del sistema, temas de la mayor inversión, de las políticas que tiene que haber hacia esta área, políticas que tienen que estar enmarcadas en una estrategia más global de desarrollo sostenible del país. Uh-huh. Doctor Alonso, ¿faltaba justamente una institución como esta, una asociación como esta que los nucleara? Sí, yo creo que sí. Y creo que los 2 años que lleva funcionando Investiga UI lo han demostrado. Dentro de la asociación se han diagnosticado los principales problemas del sector, pero no solo desde dentro del sector, sino de la capacidad del sector de articular con el resto de la sociedad y con el resto de los problemas del país a todo nivel, ¿no? Desde los aspectos sociales hasta los aspectos económicos productivos, de política pública. La investigación, la asociación ha tomado estos temas, y en particular la Comisión de Políticas I+D de la asociación ha estado trabajando específicamente en estos aspectos que de alguna manera se sintetizan o intentan dar una respuesta a cómo seguir avanzando a través del documento que nos trae aquí. ¿Hay políticas de Estado en esta materia, Tancredi? Bueno, en cierta forma, que haya poco desarrollo de una política de Estado en esto es una política de Estado. O sea, lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos 15, 20 años en Uruguay
es que, como planteabas tú y nosotros lo señalamos en el documento, ha habido la creación de una serie de instrumentos que han transformado al sector. O sea, por ejemplo, la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la creación de una serie de institutos de investigación como el Instituto Pasteur, el CUDIM, también transformaciones que han tenido otros institutos a nivel del Estado, y obviamente está todo el trabajo que viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo la UDELAR, pero en la cual la actividad de investigación e innovación ha sido muy promovida también a nivel de la UDELAR en los últimos años. Y estos cambios fueron sin duda motivados por una política de direccionamiento de la investigación y la innovación para lograr un mayor desarrollo de todo el sector. Eso en un momento estuvo más bien conducido por un gabinete ministerial de la innovación, luego se transformó en un gabinete ministerial de la transformación productiva, pero lo que está faltando, digamos, es tener una conducción, un liderazgo más identificable para el sector. Generalmente cuando hacemos un diseño institucional identificamos una instancia en la cual se definan las políticas, se evalúen, otra instancia en la cual se generen una serie de instrumentos para promover el desarrollo, en este caso, de la ciencia, la tecnología y la innovación, y otro sector que es el que va a ejecutar estos instrumentos, que son básicamente los centros de investigación. A su vez también tendrá que haber una instancia de evaluación y control del desarrollo de estas políticas. Lo que está faltando en Uruguay, especialmente en los últimos años, es justamente esta instancia en la cual se definan las políticas, haya un ámbito en el cual estas políticas sean discutidas, analizadas y definidas claramente. Eso es lo que está faltando en Uruguay, y por eso es que queremos promover la creación de un ministerio para la investigación e innovación, que justamente lo que haga es definir estas políticas que sean permeables a todos los ámbitos del Estado. Ahora vamos a entrar en detalle justamente sobre la propuesta, pero para cerrar a modo de presentación, digamos, doctor Alonso Suárez, con respecto a un tema que siempre aparece en el primer orden cuando se habla de agencias de innovación, de desarrollo, de investigación, es el tema presupuestal. En Uruguay hay conciencia de que hay que invertir más y tal vez mejor también en esta materia, o todavía es un espacio, es un poco difuso, donde los recursos no llegan porque no hay la conciencia de que hay un retorno a esa inversión. Bien, sí, Uruguay, digamos, se enmarca dentro de un problema endémico que tiene Latinoamérica en este tema, ¿sí? Si uno mira cómo se ha planteado la inversión en I+D en el mundo, en Latinoamérica, en Uruguay, uno observa que Latinoamérica no le ha dado la jerarquización o no ha logrado transformar las capacidades de investigación, innovación, de conocimiento en un motor de desarrollo propio, y por tanto los niveles de inversión siguen siendo bajos. Para tener ideas de números, en términos globales, ¿sí? Mundiales, la inversión en I+D es del orden del 1,7, 1,8% del PBI, ¿sí? Cuando en Latinoamérica los registros están alrededor del 0,7, o sea, caen a la mitad. Y si nos vamos a mirar Uruguay, estamos en el 0,4, 0,5, o sea, por encima, digamos, aún por debajo de ese Sí, estamos en la nivel. mitad del promedio de América Latina, digamos. Un poquito más arriba, pero sí, aproximadamente, y bastante lejos del promedio mundial y bastante lejos de lo que uno observa en países donde efectivamente la investigación e innovación se utiliza como un motor de desarrollo más dentro de un país, ¿no? Un país tiene determinados ejes de desarrollo. Uruguay explota algunos de ellos, especialmente asociados a las materias primas. Hay otros motores de desarrollo asociados al eje del conocimiento, que en los países desarrollados
se utiliza regularmente en todos los ámbitos, ¿sí? Tanto en las actividades económico-productivas como digamos, en la construcción y la solución de los problemas cotidianos en la sociedad. Y esos ejes aún no están desarrollados. En Latinoamérica se observa ese rezago, pero también en Uruguay. Claro. Imagino que lo ideal sería llevar estos números por lo menos al promedio mundial, pero creo que se podrían conformar ustedes si llegaran a los promedios de la América Latina, digamos. Bueno, conformar es una palabra difícil de utilizar. Yo creo que Presupuestalmente no lo tanto. Sí. Personalmente lo que pienso es que hay que empezar a pensar en una progresión para, en términos de algunos años, llamemos 5 años, 10 años, logremos llegar por lo menos al reclamo histórico del 1% como piso, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos que empezar un poquito en eso, y esta propuesta que tenemos arriba de la mesa intenta trascender las etapas de diagnóstico y empezar a poner arriba de la mesa una propuesta concreta de cómo, que tiene por un lado la parte de gobernanza y por otro lado la parte de crecimiento del sector, donde uno de los puntos es el aspecto presupuestal. Uh-huh. Un último comentario en relación a esto es que la inversión pública efectivamente es insuficiente y hay que mejorarla como motor de todo el asunto, pero hay un espacio grande para potenciar de inversión privada en el sector, que en Uruguay hoy es casi inexistente, y esa realidad hay que transformarla. A ver, entonces, la mayor parte o un altísimo porcentaje de la inversión que hay hoy en investigación y desarrollo es del sector público. ¿No hay inversión desde el sector privado mayormente, digamos? No, es muy baja la inversión en el sector privado. No solo la inversión, sino, por ejemplo, la cantidad de investigadores. El número de investigadores que hay en el sector público es más del 95%, y solamente creo que es del orden del 3-4% están en el sector privado. Así que, pero todavía diría que es más grave aún. De ese 95%, más del 80% está en el sector académico, y diría más, en la UDELAR. Así que entonces, hoy en día tenemos una investigación, una innovación básicamente concentrada en una institución, que es la Universidad de la República, con alguna otra presencia de otras instituciones académicas, en particular el desarrollo que está teniendo la UTEC en este momento, o también algunos institutos de investigación a nivel estatal, muy poca investigación a nivel de las universidades privadas y casi nula investigación en el sector empresarial, ya sea público o privado. Reconozcamos que Uruguay tiene una serie de empresas públicas de gran desarrollo. Son empresas públicas que comparativamente en términos internacionales podríamos considerarlas como empresas fuertes, ¿no? Estamos hablando de UTE, estamos hablando de Antel, sí. De ANCAP, y también hasta hoy en día de OCE, podríamos decir. Y bueno, estas instituciones, estas empresas públicas tendrían que invertir mucho más de lo que hacen hoy en día en investigación y desarrollo. Se han hecho intentos, por ejemplo, han estado los fondos sectoriales de energía y otros fondos sectoriales que ha tenido la ANI, pero son intentos muy pequeños, menores. Uh-huh. Y después tenemos la empresa privada, que es muy poco lo que invierte en el desarrollo de investigación e innovación. Entonces, ahí, como decía Rodrigo, hay una acción concreta. Y para eso debemos buscar mecanismos de promoción. O sea, no es decirle destinen tanta cantidad de dinero, sino, bueno, el Estado, a través de legislaciones, a través de, por ejemplo, de acciones como, por ejemplo, la compra de tecnología nacional, debería buscar un mayor desarrollo de la investigación e innovación en el sector privado. Uh-huh. ¿Rodrigo? Sí, este punto está asociado a lo que creo yo que es otro espacio de problemática, que es que como Uruguay y América Latina a caballo, digamos, pero Uruguay incluso un poco más abajo en ese contexto, como no ha logrado desarrollar el eje de desarrollo nacional, social, económico, productivo, a través del conocimiento, genera también poca demanda de conocimiento. Eso es una realidad que sí o sí
en un país que quiere crecer y que quiere aumentar sus actividades y tener mejor ciudadanía en el siglo XXI, tiene que transformar, ¿sí? Y no está directamente asociado al tema de si tanto presupuesto, es cambiar una dinámica para que las cosas ocurran, que es la de buscar la forma, buscar los instrumentos para que Uruguay logre utilizar el conocimiento en todas las problemáticas que tenga y que haya una demanda de esas capacidades, que obviamente además también hay que potenciarlas y seguir aumentándolas porque en este momento son insuficientes. Pero bueno, se trata de ir potenciando una cosa y la otra, fortalecer la oferta de conocimiento del país, fortalecer la demanda de conocimiento en el país y acercar esa oferta y esa demanda. Son todas problemáticas que existen en el sector, que están asociadas a lo presupuestal, pero que lo trascienden y que se necesitan instrumentos para avanzar. Me quedé con algo en el tintero de lo que decía recién Tancredi con respecto a de dónde llegan esos investigadores que hay hoy en el sistema uruguayo, esos altos porcentajes que están vinculados a la universidad pública, el sector público y en particular 80% a la UDELAR. Ahora, el Estado hoy hace aportes de alguna manera a las universidades privadas. ¿No hay una forma de conminarlos a ir por este camino también, por este lado de la investigación y el desarrollo, teniendo en cuenta que ya hay aportes de parte del Estado para ellas? Sin duda es un tema, complejo. ¿Qué papel puede jugar el Estado en las acciones o en las actividades de una universidad privada? Pero creo que ahí creo que es más importante, tener claro que para el desarrollo del país es necesario, la actividad de investigación e innovación, y que eso debe ser un compromiso de todos los sectores. Y en ese sentido, yo creo que tanto las universidades públicas como las universidades privadas van a tomar ese compromiso y promover el desarrollo de la actividad en mayor medida. La UDELAR lo ha hecho históricamente, la UTEC también lo está haciendo. Yo creo que también a nivel de universidades privadas han habido mejoras, porque hoy en día, por ejemplo, hay un cierto número de investigadores de las universidades privadas que están miembros de lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, o sea, son investigadores reconocidos, pero creo que eso tiene que aumentar. O sea, una universidad hoy en día no es solamente una instancia de educación y de formación de gente, sino también tiene que ser una instancia de producción de conocimiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, que se está discutiendo la creación de una universidad virtual, entendemos que cualquier universidad no puede ser meramente una instancia de formación de gente, o sea, de dar cursos. Uh-huh. Tiene que tener también ese componente de investigación y extensión como lo tiene históricamente la UDELAR. Bien, yendo ahora sí al fondo del asunto, en el documento que ustedes presentaron se señala que entienden que nuestro país ha hecho importantes avances en la consolidación del sistema de investigación, desarrollo e innovación, pero también valoran que la estructura de gobernanza transitó una serie de cambios que, si bien acompañaron dicho avance, no resultaron efectivos en la jerarquización de las políticas de promoción al más alto nivel. Por eso se deriva en el planteo de crear un ministerio atendiendo a estas necesidades. ¿Cómo funcionaría una cartera que justamente nucleara todas estas actividades de investigación, desarrollo e innovación? Primero, está la propuesta de Investiga UI que presentamos en este documento tiene un espíritu por detrás para la creación de este ministerio, ¿sí? Evidentemente hay formas de ministerio que nos parecen inadecuadas y hay formas de funcionamiento del ministerio que nos parecen adecuadas, y la que está en la propuesta es justamente la que nos parece adecuada. ¿Qué nos imaginamos o cuál es la propuesta que está arriba de la mesa para este ministerio? Este ministerio llega con la misión de ser un gran articulador, un gran coordinador, dinamizador del sector de investigación e innovación, al servicio del país en su vinculación con la sociedad, con los sectores productivos, con la política pública, con la integración internacional, ¿sí? Es un ministerio que tiene que tener sus actividades, pero también tiene que fomentar este tipo de actividades. Si vamos a avanzar en este eje de desarrollo, tiene que ser algo que trascienda el accionar de
un ministerio, tiene que ser algo que esté involucrado en todas, la política nacional, ni que hablar, y en las actividades del país. Por tanto, tiene que fomentar una transversalidad de este tipo de actividades, ¿sí? Las tiene que coordinar. Las tiene que coordinar, por ejemplo, con otros ministerios, con los entes autónomos, con el sector privado. Tiene que coordinar con los centros de investigación, tiene que articular con ellos, ni que hablar con la Universidad de la República, como, digamos, el actual gran centro de investigación que tiene el país, además de sus otras funciones. No imaginamos, y de hecho no sería deseable, un ministerio vertical, ¿sí? Que no interactúe con el resto del sector público y el sector privado, ¿sí? Tampoco imaginamos, y tampoco sería deseable, un ministerio que solo atendiera digamos, el espacio de actuación de los investigadores, porque tiene que dinamizar otras dinámicas, transferencia tecnológica, vinculación con el medio. Tiene que ser un ministerio que logre articular a todos los actores del sector y no solo a los investigadores. Ajá. O sea, parte de la idea es que, porque lo dice la propuesta, es que el ministerio sea un paraguas bajo el cual se coordinen acciones de planificación, evaluación, instrumentación y ejecución de las políticas, pero tendrá vasos comunicantes con una multiplicidad de organismos del Estado que impulsen en sus ámbitos específicos las acciones de un plan estratégico acordado al más alto nivel. ¿Es así, Tancredini? Sí, justamente, como decíamos anteriormente, o sea, la actividad de investigación y de innovación no solo debe estar presente en un ministerio y en una serie de centros de investigación, sino también tiene que estar permeando en todo el Estado. O sea, hay otros ministerios, pongamos el caso más claro, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Salud Pública, hasta podríamos hablar del Ministerio de Turismo o el Ministerio de Desarrollo Social, digo, todos ellos, el Ministerio de Ambiente, todos esos tienen que tener actividades. Y a eso le sumamos a las empresas públicas. Entonces, ¿cómo entendemos que se debe promover esa actividad? Bueno, a través de la creación de lo que nosotros llamamos oficinas de investigación e innovación en cada uno de los ministerios y en cada una de las empresas públicas, donde hubiera personal, obviamente, del propio ministerio, pero también investigadores que identifiquen dentro de cada uno de los ministerios cuáles son las necesidades de investigación que tiene ese ámbito específico. Y eso en comunicación con el ministerio y en definitiva con la comunidad académica pueda generar un ámbito de generación de conocimiento específico para las necesidades que tiene ese ministerio, esa empresa pública. Entonces, por eso lo que decíamos de vasos comunicantes. O sea, es un paraguas que, como decíamos, tiene como vasos o vínculos con otros ámbitos del Estado. Sí. Pero dentro de ese paraguas, estarían una serie de instituciones que están también desperdigadas, porque hoy en día tenemos varias instituciones de investigación en diferentes ámbitos del Estado que no están suficientemente coordinadas. Entonces queremos que sea un ámbito de encuentro. Y a su vez, una de las cosas que nosotros destacamos es que tiene que tener un diálogo con el sector académico, con el sector empresarial, a través de diferentes organismos, como por ejemplo un Consejo de Ciencia y Tecnología, que ya ha venido existiendo en Uruguay, pero que no está suficientemente jerarquizado. Ajá. Cuando usted decía recién vasos comunicantes y demás, pensaba también en la palabra tentáculos, y esa es una palabra tal vez con una visión mucho más sombría, porque cuando se habla en Uruguay de crear un nuevo ministerio, inmediatamente lo que llega a la imagen es de la burocracia más costos. En la propuesta que ustedes hacen, de alguna manera, se responde a este planteo, porque dice que la propuesta que se describe pondera el reordenamiento y reubicación de muchos organismos existentes sobre la creación de nuevas estructuras, de alguna manera contrarrestando aquello que podría generar de más burocracia y más vericuetos. ¿Es así, Alonso? Sí, es así. Yo entiendo perfectamente que se forme esta imagen, lo hemos visto, digamos, en las conversaciones, también siguiendo la agenda pública, que por suerte estamos hablando de estos temas, ¿no?
La verdad que hasta ahora uno venía siguiendo estos temas, las conversaciones con sus pares. Tiene cierta novedad ir siguiendo estos temas a partir de la discusión pública. Yo entiendo que se forme esa idea, pero bueno, pienso que hay que leer la propuesta en sí para darse cuenta que realmente la propuesta va en la dirección opuesta. Para empezar, bueno, el punto que comentaste tú, la creación de elementos nuevos es más bien poca, es más bien una propuesta de reordenamiento de elementos que ya existen, ¿sí? Que de creación de nuevas estructuras. Por otro lado, el sistema de agencias, que es un sistema muy dinámico, se mantiene, ¿sí? Y muchos otros sistemas que también funcionan en forma bastante dinámica también se mantienen. La propuesta además promueve la creación de centros y espacios con independencia, ¿sí? Articulando con el ministerio o coordinados con el ministerio, pero sin una subordinación directa. Algunos que son deseables que no la tengan, como por ejemplo una oficina que hoy existe una especie de semilla en ANI, pero que pasaría a tener otro estatus, que sería una oficina de observatorio del sector, evaluación, diagnóstico, prospectiva, ¿sí? Y además, para sumarle a estas cosas que te venía contando, la visión es más bien la de un articulador y un coordinador del sector y un dinamizador del sector, más que la de un regulador, que es un poco la que, ¿no? Si uno mira a otros ministerios, esa componente de regulación es un poco la que termina burocratizando el asunto. Entonces, yo entiendo la figura, creo que la propuesta que está arriba de la mesa tiene más bien pocos elementos en esa dirección, ¿sí? Esperamos un ministerio con cierta modernidad en ese sentido. Claro. No es que yo lo afirme, lo planteo porque... No, sale en la discusión cuando uno lo habla, es un tema recurrente. Habitualmente Sí, cuando se plantea un ministerio la gente piensa más impuestos, más dinero que sale de mi bolsillo y tal vez piensa inmediatamente en más burocracia. También la propuesta que plantean ustedes incluiría la concreción dentro de ese ministerio de 5 direcciones nacionales, ¿no? Sí, o sea, ahí ya entraríamos un poco más en la estructura y quizás todavía es un poco temprano, digo, ponerse a hacer un análisis. Digo, nosotros lo que quisimos es avanzar un poco más en la propuesta para que quedara más claro. Pero esa estructura que nosotros planteamos refleja lo que yo decía anteriormente, o sea, tiene que haber una instancia de definición de las políticas, tiene que haber una instancia de instrumentos, o sea, de desarrollo de instrumentos para la implementación de estas políticas, y eso sería básicamente a través de agencias como la ya existente, la Agencia Nacional, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tiene una cantidad de instrumentos, por ejemplo, fondos para proyectos, promoción de formación de recursos humanos, bueno, todas esas acciones. Y después otra instancia que son los centros donde se desarrolle la actividad de investigación, que van a ser algunos propios. En nuestro caso entendemos que, por ejemplo, tiene que estar bajo la órbita de este ministerio, bajo la coordinación de este ministerio, institutos como el Instituto Clemente Estable o el Instituto Pasteur, el CUDIM, el INUMET, una serie de organismos que hacen actividades de investigación. Y por último, también una cosa que nosotros remarcamos es la importancia que tiene la actividad de divulgación o promoción de la ciencia, de la divulgación científica. Entonces planteamos de la existencia de una dirección de cultura científica y productiva que desarrolle una cantidad de actividades, no solo para los jóvenes, sino para el público en general, también de transmitir a la población el desarrollo científico-tecnológico que tiene el Uruguay. Entonces, esa es otra de las direcciones que nosotros planteamos. Alonso. Sí, quería retomar un punto que comentaste en relación a esto. Las estructuras que se crean son más bien pocas, entonces hay poco overhead, ¿sí? Esto no hay que pensarlo como un gasto, esto es una inversión. Por cada dólar que uno pone en un sistema de investigación e innovación, tiene un retorno, ¿sí? La investigación e innovación son, y más en el siglo que estamos y en los siglos que van a venir, el mecanismo por excelencia de desarrollo, ¿sí? Tienen impacto en las actividades económico-productivas, ¿sí? La investigación y la innovación son actividades que naturalmente agregan valor, ¿sí? Y ese agregado de valor puede ser en la sociedad, puede ser en las cadenas de producción, puede ser en las actividades económicas.
pongamos algunos, hay ejemplos claros, digamos, vinculados al agro, a las tecnologías, a la salud, a la sociedad en sí, pero, por ejemplo, la diversificación de la matriz productiva en este país, eso no es un tema menor, ¿sí? Son espacios grandes del PBI. Hay un ejemplo, hay varios ejemplos, pero uno que me viene rápidamente a la cabeza es el del sector software en Uruguay. El sector software en Uruguay, prácticamente con pocas políticas de promoción y aparte impulsado por la formación de recursos humanos en la Universidad de la República, en otras universidades, ¿no? Que han estado dotando de profesionales en ese sector al país, y otras inversiones grandes que hubieron en el país. Yo estaba leyendo el otro día, al día de hoy son más o menos 2.000 millones de dólares, ¿sí? Lo que es casi un 3% del PBI. Sin mucha promoción y sin agregar conocimiento a ese lugar donde naturalmente uno puede incorporar conocimiento. ¿Quién nos dice que el techo de ese sector son 2.000 millones de dólares? Quizás son 4.000, quizás son 5.000. No lo tenemos explorado porque el eje de desarrollo en el país no está explorado, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, más allá de algún overhead que pueda tener el ministerio, si realmente lo pensamos como una política de desarrollo de país, es un retorno de lo que nosotros pongamos allí. Es una inversión, no un gasto o algo que uno tenga que ver como una pérdida, todo lo contrario. ¿Sí? Es generar oportunidades, dinamizar la economía, agregar valor en nuestras producciones, y tiene la componente, además de otras, pero en este punto en particular, comentar la diversificación de la matriz productiva del país. ¿Sí? Que eso es importante para reducir vulnerabilidad a agentes externos, como por ejemplo la variación de precios de commodities, para aumentar la resiliencia del país en términos económicos productivos, ¿sí? En términos de generar independencia del país, ¿no? Y el conocimiento y la investigación y la innovación son herramientas importantes, y cada vez lo van a hacer más en las próximas décadas, para cambiar esas dinámicas y transformar esas estructuras. Para aclarar al oyente, y si bien estamos en una etapa germinal de la idea, de hecho, junto con el documento que ustedes presentaron, por ejemplo, ¿qué organismos deberían estar o deberían ser absorbidos o redimensionados a partir de la creación de un ministerio de estas características y qué no? Por ejemplo, planteo, ANI seguramente sí, pues ya ha sido nombrado un par de veces, pero por ejemplo el PDCIVA, el Clemente Estable, el INIA, ¿deberían estar vinculados o debería ser, como dijo Tancredi hace un rato, tener vasos comunicantes con esos distintos programas y agencias, pero no estar dentro del ministerio? Sin duda ahí es ya entrar un poco más en el detalle, y como tú decís, quizás es muy prematuro, todavía resta dialogar con el sistema político para poder, promover esta idea, digamos. En definitiva es el sistema político uruguayo el que tiene que aprobar la creación de un ministerio de estas características. Pero yendo un poco a lo que tú planteabas, sí, entendemos que organismos como la ANI, como el Instituto Clemente Estable, como el Instituto Pasteur, tiene que estar, bajo la órbita de este ministerio. Cuando decimos bajo la órbita no quiere decir que tengan que estar dirigidos verticalmente por este ministerio. El ministerio debería desarrollar y las políticas generales, y cada uno de estos organismos va a tener su independencia, en particular los institutos académicos, la independencia académica para desarrollar sus actividades. Pero hay otros que van a estar presentes en otros organismos del Estado. Tú te hacías referencia a Línea. El Línea pertenece al Ministerio no pertenece, perdón, está vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, no pretendemos que pase a la órbita de este ministerio, pero sí tiene que haber un diálogo muy fluido con el ministerio. Pero también tiene que haber un diálogo muy fluido con, por ejemplo, las universidades públicas, ¿tá? Con la UDELAR, con la UTEC. O sea, como decíamos, hoy en día la realidad muestra que gran parte, la casi totalidad de la investigación se está desarrollando en las universidades públicas. Bueno, eso obviamente queremos que cambie a futuro, pero la realidad hoy en día nos muestra que todavía es esta la situación. Entonces, tiene que haber un ámbito de coordinación desde las más altas jerarquías del ministerio con las universidades, en particular con la UDELAR, donde, como decíamos, se desarrolla gran parte de la investigación. Entonces, el diagrama en concreto, bueno, va a haber que ir discutiéndolo con los diferentes actores, pero también, bueno, tú preguntabas por el PDCIVA, sin duda, el área de desarrollo y formación de recursos humanos es un área esencial, no solo en la formación de los
investigadores en las etapas de posgrado, sino también su inserción en el sector productivo, en el sector académico y su consolidación y trabajo futuro como investigadores. Uh-huh. Una última pregunta en el cierre ya de la entrevista, la responde el que cualquiera de ustedes, el que más guste. Uruguay hace años que tenía una dirección de medio ambiente dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los programas de gobierno de casi todos los partidos en esta última instancia promovían que existiese un Ministerio de Ambiente, el que finalmente se creó a través de la Ley de Urgente Consideración. ¿Ustedes aspiran a que los partidos políticos para el próximo ciclo electoral, ese que comienza en junio del año que viene, incorpore la idea que ustedes presentan de que se cree justamente un ministerio de estas características? ¿Esperan que ello sea parte del debate político? Bueno, capaz que primero hago una referencia yo y no sé si después quiere complementarla Rodrigo. Sin duda esa es la aspiración de que ponemos este tema de discusión en este momento, porque en este momento obviamente los partidos están elaborando sus programas hacia las elecciones del próximo año. Entendemos que esta es una propuesta que no se va a poder implementar en este periodo de gobierno porque ya queda poco, la rendición de cuentas ya está por enviarse y cualquier política, cualquier acción que se haga para el reordenamiento del sector tiene que ir acompañada de una propuesta presupuestal. Entonces, ya no vamos a tener otra rendición de cuentas hasta el próximo gobierno. Entonces, es lo que queremos, discutir con el sistema político, con los partidos políticos, y ya estamos tomando acciones, ya pedimos entrevistas con las comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, también con referentes de los partidos políticos, o sea, esa es nuestra acción. Pero tú ponías el ejemplo del Ministerio de Ambiente y me parece interesante poner ese ejemplo, porque el Ministerio de Ambiente, si bien es un ministerio que había acuerdo, yo creo que en ningún momento, por lo menos desde su creación, ha sido jerarquizado, ha sido valorizado. Entonces, nosotros entendemos que en este caso, en el caso de la creación de un ministerio de estas características para la investigación e innovación, tiene que ser un ministerio sumamente jerarquizado, porque se va mucho del futuro del país en cambiar la estrategia de inversión en investigación e innovación. Entonces, no puede ser un ministerio más que se cree, sino tiene que ser acompañado de una política más global de jerarquización de la investigación e innovación. ¿Eso no existe hoy en el Ministerio de Ambiente, entonces? Yo creo que no, por lo menos, digamos, es un ministerio que tiene poca relevancia en el sistema político y en el sistema estatal uruguayo. Bien, una última pregunta, Tancredi, profundizo sobre eso, me parece interesante. ¿Cómo se da justamente ese proceso de jerarquización y valorización? ¿Cómo se le daría a un ministerio como el que plantean ustedes? Bien, yo, bueno, pienso, digamos, que el Ministerio de Ambiente es un poco el contraejemplo, ¿no? de lo que, con todo respeto a los colegas que estén trabajando en el Ministerio de Ambiente, de las funciones importantes que tiene el Ministerio, pero no se llegó a nivel del sistema político a darle una jerarquización a ese ministerio en pie de igualdad a otros ministerios fuertes y potentes como tiene este país. Nosotros pensamos que esto tiene que ser de una mayor potencia. Acá estamos pensando un nuevo eje de desarrollo para el país con visión a 10, 20, 30 años, una transformación. Creo que este ministerio llega, o si va a llegar, tiene que llegar con la misión de hacer una transformación importante en el país, tanto social como productiva como económica. ¿Cómo se logra? Bueno, creo que a partir de este tipo de debates, de estas instancias, de poner el tema en el debate público y lograr convencer al sistema político de que esto es posible, ¿sí? De que es posible crear un nuevo eje de desarrollo en el país basado en el conocimiento, y de que es una cosa que Uruguay se puede plantear hacer como se lo han planteado otros países y lo han logrado, ¿sí? Realmente uno espera encontrar en algún lugar del Estado sistemáticamente, más allá de algún intento, o obviamente en la universidad o algunas comisiones parlamentarias que están que piensan sobre estos temas, encontrar algún espacio en el Estado donde sistemáticamente se esté pensando con escalas de tiempo de 10, 20 años cómo transformar el país en base al conocimiento. En las próximas décadas y en lo que viene,
la principal fuerza de transformación social, productiva, va a ser el uso del conocimiento, no hay ninguna duda, eso se sabe. Bueno, Uruguay tiene que llegar a esa etapa del debate, ¿sí? Aspiramos en esta discusión a convencer de la relevancia de este tema y sobre todo de la potencialidad de este tema, para lograr generar un espacio dentro del Poder Ejecutivo que logre con estos cometidos y que tenga la jerarquización, funciones, que tenga una importancia similar a otros ministerios importantes dentro del país. Una última pregunta, pues no me puedo quedar con ella en el tintero. ¿La elección del ministro debería seguir los cánones actuales de representación política y demás? ¿O debería ser una persona que estuviera eximida de las cuestiones políticas y fuera una persona o un profesional que pueda llevar justamente esas políticas a largo plazo, independientemente de quién sea el presidente de la República o cuáles sean las mayorías parlamentarias? Mirá, yo creo que estamos muy lejos de ese debate, pero sí podemos esbozar algunas características respecto al futuro, no sé, potencial, posible. Estamos hablando muy en abstracto, ¿no? Ministro o ministra. Para empezar, tiene que ser una persona que conozca muy bien el sector, ¿sí? Porque además de ser respetado por sus pares, el sector de investigación e innovación tiene algunas particularidades en el sentido de su integralidad, ¿sí? Digamos, uno no puede potenciar o direccionar todo a quiero todas las áreas, porque eso no funciona. Uno tiene que mantener saludable todas las áreas del conocimiento para que el sistema pueda funcionar, ¿sí? Si uno quiere, yo qué sé, cosechar manzanas en un árbol, necesita que el árbol entero esté saludable, ¿sí? Si no, uno no puede tener manzanas en el árbol sin la raíz y sin todo lo demás. Entonces tienen que entender fundamentalmente cómo funciona el sector y la necesidad de mantener saludable todas las áreas del conocimiento en el sentido básico aplicado y en los otros sentidos de transversalidad del área. Pienso que tiene que ser un gran articulador, tiene que poder dialogar, tiene que poder negociar con varias áreas, tiene que poder convencer. Bueno, si encontramos una persona con todas esas cualidades, pienso que tiene que ir por ahí la decisión, pero bueno. Pero, o sea, no cumpliendo necesariamente con la máxima de las cuotas políticas, entonces. Y no, pensamos que no, pensamos que tiene que ser definido con criterios más conceptuales, con características como las que mencioné y quizás otras que ahora no se me ocurren. Menudo debate ese, sin lugar a dudas, ¿no? Gonzalo, disculpá, pero... No, sin duda. Hay acuerdo en esas características, pero obviamente va a ser alguien que vaya a ser decidido por el sistema político. Nosotros podemos solamente dar ideas de lo porque que... entre otras cosas así lo dice la Constitución, ¿no? Digamos que está claro, por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Sí. Bien. Pero bueno, ese debate podría ser alimentado por elementos conceptuales como los que mencionamos aquí, y pensamos que eso tendría un mejor resultado en la puesta en marcha de esto, ¿no? Porque hay muchos riesgos asociados a un ministerio, asociados a su ejecución. Y este tipo de decisiones tienen que ver y están asociadas y las pueden afectar fuertemente, ¿sí? Por tanto, creo que los aspectos conceptuales de la figura y de las formas, sobre todo, y el conocimiento del sector son sustanciales en este punto. Gonzalo Tancredi, astrónomo, docente, presidente de Investiga UI, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Rodrigo Alonso Suárez, docente, bien digo, doctor en Ingeniería Eléctrica e ingeniero electricista por la UDELAR. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quedaron muchos puntos para comentar, así que estamos a las órdenes para futuras instancias. ¿Cómo no? Muchas gracias.